Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a este podcast del produce la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que nos estén viendo. Somos una iglesia bautista y vamos a compartir esta mañana, pues, un mensaje o un estudio acerca de la obediencia a Dios. Mi esposa Marta Silvia Garza y yo, Javier Pérez, vamos a dar este estudio por las siguientes minutos. Esperemos que sea de bendición. Los invitamos a los que son miembros de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz a que lo compartan en sus redes sociales para que más gente lo pueda ver y podamos llegar a más corazones, tocarlos para que Dios haga su voluntad de hacer más grande su palabra y su misión aquí en la tierra. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es crucial para nosotros. Déjenme pongo los lentes. Y este es en relación con nuestra relación con Dios y es la obediencia. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera en lugar de la manera de Dios? ¿Alguna vez hemos insistido en hacer algo a nuestra manera y luego nos dimos cuenta que cometimos un error? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, les platico que desde el principio de la humanidad Dios ha establecido principios para que vivamos en su voluntad y no según nuestros propios deseos. La historia de Caín y Abel, que es lo que vamos a ver esta mañana, nos muestra las consecuencias de querer acercarnos a Dios en nuestros términos y no en los suyos. Caín pensó que podía hacer las cosas a su manera, pero Dios le mostró que solo la obediencia, y subrayo, la obediencia y un corazón recto son aceptables para él. Hoy reflexionaremos sobre la historia de estos dos hermanos y aprenderemos por qué es crucial hacer la voluntad de Dios en lugar de seguir nuestros propios deseos. Y para esto nos vamos a basar en Génesis 4, del versículo 3 al 5, en la versión Reina Valera 1960. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Son los versículos en que nos vamos a basar. Marta. Cuando hablamos de Caín, ¿qué es lo primero que piensas? Pues pienso de una manera negativa acerca de él, pienso que fue un criminal, puesto que mató a su hermano, que es lo que vamos a ver ahorita, y que algo que se pudo haber corregido desde el principio, él, por su voluntad, lo empeoró y terminó mal. Sí. Bueno, pues contrario a lo que se cree de él, Caín era un hombre muy religioso. Él era un hombre consciente de su deber ante Dios y su necesidad de hacer algo ante algo digno del Todopoderoso. Cuando se habla de Caín, regularmente luego nos acordamos del criminal que mató a su hermano.
No obstante, el pecado de su crimen vino como consecuencia de su equivocada religión. Entonces deducimos que Caín era más religioso que Abel, su hermano. Religión, hablemos como que de su fe, su creencia, ¿verdad? Notemos que no fue Abel el primero que trajo su ofrenda a Dios, sino Caín. La historia es bien clara, ¿verdad? Inicia el pasaje diciendo, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí notemos dos cosas interesantes. Primero, fue Caín el que tuvo la iniciativa de llevar una ofrenda a Dios y después pues se la ofreció a Jehová. Este fue un acto de adoración de parte de Caín. Él ya había desarrollado convicciones concernientes a sus deberes para con Dios y la necesidad de presentarle ofrendas. Pero sus convicciones y sinceridad no le sirvieron porque rechazó la manera de adoración que había sido revelada por Dios para que el sacrificio fuera aceptable a él. Posteriormente, pues Abel también trajo una ofrenda a Dios. Él ofreció lo mejor de sus ovejas, mientras que Caín presentó del fruto de la tierra, porque pues, era agricultor. Caín representa al hombre acercándose a Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Su ofrenda fue bella, pero inútil. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué? Caín reconoció la excelencia de Dios. Él sí creía en la necesidad de salvación porque trajo una ofrenda al Señor, pero rechazó la manera de adoración que había sido revelada anteriormente. Mientras que Abel se nos describe como sigue. Allá en Hebreos capítulo 11, cuando habla de los hombres de la fe, el primero que se menciona es Abel, dice en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla de ella. Dice por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en la palabra revelada de Dios concerniente al derramamiento de sangre para el sacrificio. Abel llevó una ofrenda de sangre. Este tipo se hace prominente por el contraste con la ofrenda sin sangre del fruto de la tierra que presentó Caín. Recordemos que en los inicios Dios le había enseñado a Adán y a Eva, los padres de estos dos personajes, ¿verdad? Que las hojas de higuera no podían cubrir su desnudez y les hizo túnicas de pieles. Para haberles provisto de túnicas de pieles, pues debió haber sacrificado primero animalitos, ¿verdad? Y ahí les mostró tres cosas. Número uno, la salvación es un don de Dios, no es por las obras de los hombres. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Número dos, la salvación demanda la muerte de un sustituto inocente. Por eso se tenía en el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar un cordero, una abeja, para que con esa sangre, ¿verdad?, se pudiera cubrir el pecado. Y número tres, la salvación es por el derramamiento de sangre. Eso viene en Hebreos 9:22, que dice así. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón de pecado. Bueno, perdón, te interrumpo. Yo quisiera agregar aquí algo que creo que es importante conocer. Estamos hablando de la obediencia a Dios, ¿verdad? Bueno, resulta que si nos vamos un poquito más para atrás, los papás de Abel y Caín también desobedecieron. ¿Te acuerdas por qué desobedecieron? ¿Estás hablando de Lucifer o de quién? No. Bueno, sí, de cuando este Eva come del fruto Ah, prohibido, ok, sí, sí. donde desobedecieron a Dios de que tenían, ¿te acuerdas de eso? Sí, Bueno, y nuestra condición como seres humanos es desobedecer. Por alguna circunstancia que desconozco,
Nosotros tendemos mucho a la desobediencia. Necesitamos obedecer. Al rato vamos a dar o sea, consejos, tips o como se quiera tomar para ver cómo podemos ser más obedientes. Pero el tema es, ahorita como tú lo estás viendo, yo lo veo así. Por ejemplo, ¿cuántas veces los que somos papás a los hijos les hemos dicho, oye, no hagas eso, no hagas eso? Y ellos van y lo hacen y se equivocan. Entonces, necesitamos primero entender que tenemos esa condición de desobediencia para poder ser obedientes. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, te refieres a que nosotros por naturaleza queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque conscientemente no decimos quiero desobedecer, sino más bien pensamos que tenemos una mejor manera de hacer las cosas y nos Exactamente. damos de topes en la vida. Así es. Es, por ejemplo, cuando nos dicen, oye, hay que ir a tal lado. Sabemos que tenemos Google Maps, tenemos GPS, tenemos el Waze y que nos va a llevar derecho como debe de ser, pero nosotros conocemos un atajo que puede ser mejor, nos vamos por ahí y resulta que no, o sea, nos perdemos, y salen cosas peores. Bueno, ¿por qué si sabemos que tenemos que obedecer a Dios? Porque desobedecemos. Entonces, de eso fue lo que hizo Caín. No obedeció como debería de ser. Tenía las mejores intenciones, sabía a dónde iba, pero desobedeció. Ujú. Porque él, como muchos de nosotros muchas veces, creyó que su manera era la correcta y a veces así actuamos en nuestra vida, le damos a Dios lo que nosotros creemos que está correcto o es lo mejor, o hacemos muchas obras y creemos que de esa manera vamos a agradar a Dios o vamos a alcanzar muchos favores de Él, pero primero es más importante obedecer que los sacrificios. Hay un pasaje que viene aquí más adelante, que viene ahí en Primera de Samuel, donde habla que es mejor la obediencia que los sacrificios, el Ajá. prestar atención. Sí, bueno, ya para hacer para que le sigas, para mí, una persona que sí obedeció y que siempre obedeció a Dios fue José. Y fue bendecido grandemente. Y para mí la parte que siempre me ha llamado mucho la atención es con la esposa de Potifar. Cuando él se niega o sea, él sabía que tenía que obedecer a Dios y que eso estaba mal. Cualquier otra persona dice, no, pues total, nadie se va a dar cuenta. Pero José, obedeciendo a Dios, y le fue de mucha bendición todo lo que hizo por obedecer. Ujú. Bueno, adelante. Así es, muy cierto. Excelente personaje, José. Bueno, entonces, sin duda alguna, Adán y Eva les habían enseñado a sus hijos y revelado cuál era la voluntad de Dios, la manera de ofrecer el sacrificio, porque ¿de dónde pudo Caín saber que había que presentar ofrenda a Dios? Por lo tanto, Caín no tenía ninguna excusa para haber hecho eso porque su hermano menor sí había comprendido bien lo que se les enseñó. Aunque Caín era sincero y esforzado, no hizo lo que Dios pedía. Pasó por alto la autoridad de la palabra de Dios, aplicó su propia interpretación, cambió la verdad para adaptarla a su propia filosofía. Y pues ya vimos las consecuencias que hubo, ¿verdad? También se convirtió en criminal después de que su religión fracasó, porque así no era al principio. Entonces, en vez de arrepentirse y aceptar lo que Dios había provisto, se enojó contra su hermano y que fue lo mató. Antes de poder vivir como Jesucristo, primero nosotros debemos ser salvos por su sangre, ¿verdad? No hay otro camino, no hay atajos, no hay otra vía. O sea, si Dios dice, es Jesucristo es la única puerta, pues por ahí debemos entrar a tener acceso a Él, a Dios. Y pues este fue el error de Caín, buscaba una religión de buenas obras sin el derramamiento de sangre, violando así lo instituido por Dios. Primero debe de ser aceptar el sacrificio de sangre de Jesús y luego las buenas obras para Dios.
Ese es el plan divino de Dios. Entonces, la ofrenda de Caín debió haber sido muy atractiva y linda en contraste con la sangrienta ofrenda de Abel, de un corderito muerto. No obstante, pues la verdadera adoración no consiste en actos externos, sino en lo profundo del corazón. Recordemos allá en el templo de Jerusalén la oración que hizo el fariseo y el publicano, ¿verdad? El fariseo parecía una oración muy atractiva en palabras, pero Dios escuchó la oración sincera, la imploración de misericordia del publicano. Entonces dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios ve el corazón. Entonces, en la primera Pascua de Egipto, recordemos cuando Dios destruyó los primogénitos de los egipcios, dice su palabra, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Eso viene en Éxodo 12:13. De la misma manera, Caín fue rechazado y Abel aceptado, porque Abel estaba cubierto con la sangre después de haber matado a su cordero o a su oveja. Entonces, eh, ¿cómo piensas que los eh, que pudieron darse cuenta Abel y Caín que una ofrenda fue aceptada y la otra rechazada? Bueno, digo, por lo que dicen los versículos, con la mirada de Dios. Dios ve con buenos ojos a Abel y no ve bien a Caín, las ofrendas. Ahí en Génesis 4:4 dice, y miró Jehová con agrado a Ok, Abel y a su ofrenda. exactamente, sí, Ujú. sí, Gente, los teólogos, ¿verdad? Y los estudiosos de la Biblia comentan que, de acuerdo a algunas evidencias, pudo ser, no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero se cree que una de las formas puede ser que Dios mandó del cielo fuego, quemó la ofrenda de Abel y pues no hubo tal manifestación en la ofrenda de Caín. Y esto por algunas evidencias voy a mencionar tres. Una es el holocausto ofrecido en el tabernáculo que estaba en el desierto fue encendido con fuego que vino del cielo. Lo mismo ocurrió con la primera ofrenda de sacrificio del templo de Salomón. Y el tercero es cuando Dios le contesta a Elías allá en el Monte Carmelo, cuando estaba Elías ah, con ese otro personaje allá en Primera de Reyes 18, en donde cae fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías y sobre el sacrificio de Acán, pues no cayó nada y fue que el pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios verdadero. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 18. Es evidente que Abel tuvo un testimonio que le mostró que su ofrenda había sido aceptada ante los ojos de Dios. O sea, eso se quedó claro, ¿verdad? En Primera de Reyes 18:24 dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Dios nos da un camino claro, pero a veces nosotros lo ignoramos y queremos hacer nuestra voluntad. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eh, Pues amigos, no hay atajos, ¿verdad? La obediencia es esencial para poder recibir las promesas de Dios. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ok, muy bien. Bueno, aquí eh, el tema para mí importante es desobedeció, Caín desobedeció.
Es muy claro que desobedeció. Eh, Caín se equivocó en la forma como interpretó la obediencia de Dios. Lo, lo, lo que viene agravando aquí la situación es que se enojó. Y ese enojo que pudo haber sido bien conducido a buen puerto, resulta que él se lo llevó por otro lado. Entonces, cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, en lugar de arrepentirse como, como debió haber sido, que era el camino, y pues bueno, no era así, me equivoqué, pues bueno, o sea, a ver, ¿qué tengo que hacer para poder que esto se corrija? Y buscar hacer las cosas correctamente, Caín se ensañó y decayó su semblante. Esto lo llevó al terrible pecado de matar a su hermano. O sea, si se equivocó, ok, está bien, no obedeció, pero sigue todavía hundiéndose más en eso. O sea, mete su coraje, su enojo, su ira y va y mata a su hermano Abel, que no tenía nada que ver con esta situación. O sea, el enojo era con Dios. ¿Por qué tiene que? Pero bueno, es la condición de muchos seres humanos cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Estás de acuerdo? Sí, y Dios le da la oportunidad a Caín. Ahí más adelante, todavía en el capítulo 4, Dios se le presenta a Caín, antes de que él matara a su hermano. Dios se le presenta a Caín y habla con él, pero Caín no se arrepintió, No se se arrepintió. ensañó y Sí, se sí, enojó. sí, sí, sí. Entonces, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón o cuando nos alejamos de Él, nuestro corazón se endurece, se hace duro. Y en lugar de reconocer nuestros errores, justificamos nuestras malas decisiones y lo que hacemos todos, culpamos a otros. Yo no fui, fuiste tú, y ahí es donde ya se pierde todo esto. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, de acudir a Él con un corazón contrito y humillado, pero a veces nuestro orgullo o nuestra creencia de que estamos bien y no nos movemos de ahí, pues no nos ayuda. Sí, por ejemplo, eh, tú conoces a este amigo que no voy a decir su nombre porque ahorita anda en redes sociales y en el periódico y todo el mundo está hablando mal de él, pero su papá era ingeniero civil y era ingeniero calculista. Entonces, él lo que hacía era, para construir los edificios, él hacía los cálculos para que el edificio no se caiga. Le mandaron a hacer de, unos puentes y él sacó los cálculos de esos puentes. Se pusieron esos puentes aquí en la ciudad de Monterrey hace muchos años y resulta que los puentes se cayeron. Cuando van a revisar, pues todo el mundo lo culpaba a él. Ujú. Y él lo que había hecho estaba bien. La gente que había construido los puentes por quererse ahorrar dinero, habían metido material de más baja calidad y resultó en eso. No obedecieron lo que él había ordenado. Entonces, pues empezaron a culpar a más gente, a más gente, a más gente. O sea, al final ya no supo en qué terminó todo, pero los puentes se cayeron. Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos arrepentirnos y podemos corregir los errores que podamos tener. La clave aquí es obedecer a Dios. Sí, el hacer las cosas a nuestra manera trae consecuencias, ¿verdad? Dios le advirtió a Caín que su actitud lo llevaría al pecado. En Génesis 4:7 es donde Dios se le presenta a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín ignoró esa advertencia, mató a su hermano y fue maldecido. En Génesis 4:11 habla de eso. Su vida fue marcada por el dolor
y la separación de Dios. Entonces, cuando Correcto. ignoramos las advertencias de Dios y seguimos nuestro propio camino, sufrimos las consecuencias. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perfecto. ¿Qué aplicaciones podemos tener para nuestra vida acerca de esto? Pues uno es obedecer a Dios por encima de nuestros deseos Ok. personales. ¿Estamos haciendo lo que Dios pide o solo lo que nos parece conveniente? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Obedecer trae bendición y favor, mientras que la desobediencia pues nos aparta de él. Ok. Ahí en 1 Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No importa que yo crea que mis buenas obras, mis actos, mi vida súper intachable, etcétera, sea lo mejor para Dios. Dice la palabra, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. O Así sea, es. Perfecto. es más importante obedecer a Dios que los sacrificios que pudiéramos hacer para Él. Bueno, ¿y cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y qué Conociendo, quiere que con... siendo, Así es. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo podemos saber qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Cómo quiere que me conduzca? Pues leyendo la palabra, leyendo la Biblia, teniendo una relación personal con Él, buscándole, no hay otro camino. Ok. ¿Y hay que arrepentirse antes de que sea tarde? Sí, sí, Dios siempre nos da oportunidades, ¿verdad? Para arrepentirnos a tiempo antes de que haya consecuencias. Pero pues a veces no las aprovechamos. Ok. Bueno, en conclusión, la historia de Caín nos enseña que no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Eso necesitamos tenerlo muy claro, sino a la suya. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Eso me queda muy claro. Dios nos está llamando a examinar nuestra vida y hacernos preguntas como, ¿estoy obedeciendo a Dios en todas las áreas de mi vida? ¿Estoy ofreciendo lo mejor de mí a Dios o solo lo que me sobra? Que esto lo vemos diario en todas las personas. ¿Estoy permitiendo que el orgullo y la envidia me alejen de Dios? Pues son preguntas muy fáciles, pero a la vez muy profundas de todo lo que está pasando, Mm. este, y que necesitamos hacernos muy seguido. ¿Qué más? Pues Dios no quiere que terminemos como Caín, alejados de su presencia. Hoy es el día para decidir hacer su voluntad con un corazón sincero. Cuando apoyamos ir a la clínica 33, pues a evangelizar, ¿verdad? A presentar el plan de salvación, a veces le pregunto a algunas personas, ¿sabe usted a dónde va a ir cuando deje esta vida, ¿verdad? Este mundo. Entonces me contestan, eso espero, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y no, ¿verdad? No es en en nuestros méritos, en nuestras buenas obras, en lo que nosotros queramos hacer. Y ya les doy pasajes de la Biblia que hablan que Dios ya preparó todo, nada más es que nosotros creamos eso y lo aceptemos para nuestra vida. Dice la Biblia en 1 Juan 5:11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios No no tiene. tiene la vida. Entonces, para, ¿cómo podemos tener la seguridad de la salvación? Partiendo de ahí, ¿verdad? A ver, ¿tengo a Cristo en mi vida, en mi corazón? Ah, bueno, pues sí, Dios dice que sí. Si Dios lo dice, yo lo creo, ¿verdad? Y así podemos ir descubriendo a través de su palabra
todas sus promesas. Entonces, consejos prácticos Prácticos para obedecer. para obedecer. Número uno, y muy importante, todos son importantes, leer la Biblia diariamente. Ujú. Ese es el manual que nos da Dios para poder seguir en el día a día siendo obedientes y haciendo lo que Él quiere. Número dos, oración diario y pedir dirección a Dios. Ujú. ¿Sí? Y tercero, y pero no menos importante, buscar consejo en hermanos maduros en la fe. Que eso hace mucha falta de hermanos que ya son maduros. ¿Cómo los podemos determinar? Por sus frutos. Por sus frutos, exactamente. Entonces ya sabemos que si el hermano tiene frutos, es una persona, eh, es maduro en la fe y con él podemos pedirle consejo. ¿Sí? Dice en la palabra de Dios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Ok? Bueno, si sentimos que hemos estado haciendo las cosas a nuestra manera y no a las de Dios, hoy es el momento de arrepentirnos y alinearnos conforme a la voluntad de Dios. No cometamos el error de Caín. Él trató de salvarse con sus propios esfuerzos y trabajo y solamente se condenó. Dios nos ama y nos está dando la oportunidad de corregir nuestro camino a cada momento. Entreguémosle nuestra vida por completo. Recibamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Obedezcámoslo con todo nuestro corazón y experimentemos la paz y la bendición que viene de seguirlo. El único camino para llegar a Dios y para tener una relación personal con Él es a través de Cristo. Mateo 7, 13, 14 y 21. Bueno, es el que habla de que ancho es el camino que lleva a la Ok, perdición y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. perfecto. Y el 21 es el que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ok. Entonces, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios por encima de todo? Hoy es el día para decidirlo. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Obedecer a Dios trae bendición, desobedecer trae consecuencias. Hoy los invito a reflexionar. Hay áreas en nuestra vida que están haciendo las cosas, que estamos haciendo las cosas a nuestra manera en lugar de la manera de Dios. Pensemos, meditemos y más que pensar y meditar, tomemos acciones porque si no lo estamos haciendo, regresar con Dios. Mm. ¿Ok? Y pues sería todo. Esta reflexión para todos ustedes y los invitamos a que se sigan conectando cada sábado a las 9:30 de la mañana. Y lo más importante, compártanlo en sus redes sociales para que más gente pueda escuchar acerca de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendice.